buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Hemos tomado el inicio del libro de Isaías para fundamentar una verdad que nosotros no podemos negar. Isaías capítulo 1, versículo 2, comienza relatando el tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros. Mire usted lo que dice: yo crié hijos. Así que lo que Dios dice de primera instancia es que Él desea que nosotros nos relacionemos con Él como hijos. Pero mire usted también lo que dice a continuación: los engrandecí. No solamente el Señor establece una relación de padre para con hijo, sino también lo que el Señor hace es proveerle de bendiciones para que sus hijos, nosotros, podamos ser bendecidos, podamos ser engrandecidos. Pero lo que dice la última parte del versículo 2 es catastrófico. A pesar de que el Señor establece con nosotros una relación fraternal, filial, de padre para con hijo, y además lo que Dios hace es hacer de todo para engrandecernos, para bendecirnos. Dice el versículo 2, pero ellos se rebelaron contra mí. Quiero mostrarles que uno de los temas más recurrentes del libro de Isaías es justamente el tema de la rebeldía. Decíamos hace unos minutos en escuela sabática, cuando hablamos del estudio de la Biblia, cómo es que la iglesia se ha comportado con Dios y con referencia a la palabra de Dios a través de las edades, a través de la historia. Y nosotros vamos a ver ahora, hermanos queridos, que la rebelión en la época preexílica se acentúa un poco más. No estoy diciendo que en esta época fue donde el pueblo de Dios se portó más rebelde, pero sí fue una de las épocas en donde se acentuó un poco más la rebeldía del pueblo de Dios. Si ustedes leen con detenimiento todo el libro de Isaías, ustedes van a encontrar, y si son curiosos, van a contar que hay por lo menos 23 versículos en donde la palabra rebelde se repite, con referencia al pueblo de Dios. Ahora, es así como comienza el libro de Isaías, con la expresión divina de ustedes se rebelaron contra mí. Quiero que vean cómo termina el libro de Isaías. En el capítulo 66, justamente el versículo 24, que es el último texto, así es como cierra el libro del profeta Isaías. Mira, mi hermano, lo que dice el verso 24. Dice: saldrán y verán los cadáveres de los hombres, noten, que se rebelaron contra mí. Miren, el libro de Isaías comienza hablando de rebelión, termina hablando de rebelión. Es como una especie de sándwich. Las dos tapas, el inicio y el final del libro de Isaías, el tema central es el tema de la rebelión. Y si ustedes ven lo que está en medio del libro, van a encontrar que el tema de la rebelión se vuelve un tema explícito, porque se desarrolla de manera magistral y evidente en los 66 capítulos del libro de Isaías. Sí, aproximadamente 23 versículos aparecen, o 23 palabras aparecen en el libro de Isaías con respecto a la rebeldía. Bien pudiésemos decir que de cada 3 capítulos del libro de Isaías, en uno se toca el tema de la rebeldía. Ahora, quiero llevarlos al libro de Deuteronomios. En el Pentateuco, en el capítulo 21, Deuteronomios capítulo
21. Mire usted lo que encontramos allí. En el versículo 18, lo que decía la ley levítica, la ley en los tiempos del pueblo de Israel cuando Moisés los dirigía. Dice así: si alguien o alguno de ustedes tiene un hijo contumaz y rebelde, ahora quiero que vean por favor, que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y que ni aun castigándolo los obedece, es decir, que se hizo de todo para corregirlo y no se corrigió. Mire por favor lo que dice el versículo 21. Entonces todos los hombres de su ciudad lo van a apedrear y morirá. Y esa será la forma en que se extirpará el mal de en medio de ti. Y cuando todo el pueblo de Israel lo sepa, temerán. Ahora mira por favor lo que dice y lo que decía la ley. Si alguien tiene en casa un hijo rebelde y ya se le habló y se le dijo y aún así sigue de rebelde, la ley decía: apedréenlo. Llévenlo por favor allí a un lugar específico y los hombres de la ciudad, todos lo van a apedrear. Y así va a morir. Y es la forma en que Dios dijo en la antigüedad se iba a raer o a extirpar la desobediencia o la rebeldía o el mal de en medio del pueblo de Dios. Ahora, si ustedes notan, van a encontrar que en el libro de Isaías tenemos el tema de la rebeldía. Y yo pregunto, mis hermanos, en esta mañana, ¿qué es lo que en esencia, según la misma ley judía, merecía el pueblo de Dios? Merecía la muerte. Miren, en el Nuevo Testamento hay una historia que a mí me impresiona. Me impresiona porque esa historia va justamente en contra de la ley judía. Y me refiero a la famosa historia de Lucas 15, quiero invitarles a que ustedes la estudien conmigo. Lucas 15, la historia famosa del hijo pródigo. Que algunos dicen que el pródigo no es el hijo, sino el padre, porque él es el que dio. Pero bueno, es otro tema a discutir. En la parábola del hijo pródigo de Lucas 15, mira, sucede algo muy interesante, muy polémico, que, repito, va directamente en contra de la ley judía. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, conocemos la historia y voy a recapitularla. Vamos al versículo 11 de Lucas capítulo 15. Mire usted lo que encontramos allí. Jesús está hablando y entonces dice, también dijo así: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre, dice, le repartió los bienes. Ahora, aquí hay algunas cosas y elementos que nosotros no podemos ignorar y que tenemos que resaltar. El hijo pidió lo que no merecía. No olviden eso. El hijo está pidiendo lo que no merecía. Y curiosamente el padre lo concede. Por favor, quiero que graben esta mañana, hermanos queridos, 2 máximas o 2 premisas muy interesantes. La primera: ningún hijo recibe por derecho. Ninguno. Ningún hijo recibe por derecho. El hijo recibe por gracia. Porque el hijo no tiene derecho a nada de lo que granjeó o conquistó el padre. Por eso el hijo no recibe por derecho. El hijo recibe por gracia. Ahora, premisa número 2. Ningún padre da por merecimiento, sino por amor. Así como el hijo no recibe por derecho, el padre tampoco da por merecimiento. El hijo recibe por gracia, pero el padre da por amor.
Y lo que Jesús deseaba enseñar a quienes aquí estaban escuchando la historia de primera instancia era justamente eso. Y nosotros que ahora la escuchamos también, porque está aquí en la palabra, estamos esta mañana revisando esta porción de la Biblia, tenemos que recordar, mi hermano, tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, pero ningún hijo recibe por derecho, recibimos por gracia. Y recordemos que gracia es lo que recibimos sin merecerlo. Y que ningún padre da por merecimiento, sino da por amor. Lo que nuestro Padre Celestial decide darnos, lo recibimos y Él nos lo da porque nos ama, no porque nosotros lo merecemos. Por eso dice en los inicios de esta historia de Jesús, que el hijo le dijo descaradamente, dame la parte, hasta ahí va bien. Pero ahora el hijo dice que me corresponde. A ningún hijo le corresponde absolutamente nada. Y el padre se lo da. Ahora el versículo 13 van a encontrar que la historia agrega que el hijo se fue lejos. Conocemos la historia, no voy a ahondar porque lo que quiero enfatizar es justamente lo que decía la ley judía. Acuérdense, Deuteronomios 21, 18 en adelante, todo hijo contumaz, todo hijo rebelde, todo aquel que ya se le habló y se le dijo y no quiere obedecer debe morir. Y entonces el pueblo lo sacaba y entonces ahí en medio de la ciudad o de la plaza lo apedreaban hasta morir. Y era la forma en que así se aseguraba que la rebeldía, que la desobediencia, que la maldad no se traspasara a las generaciones. Pero miren por favor, Jesús está contando la historia y se la está contando a judíos. Se le está contando a un grupo de personas que conocían la ley de Deuteronomios 21, 18 en adelante. Ahora yo quiero hacerles una pregunta, porque cuando Jesús comienza a contar detalles de la historia, Jesús les dice a los judíos que están oyendo su historia, este hijo pidió lo que no merecía, el padre se lo da, pero el hijo, en lugar de irse e invertirlo y ganar el doble, lo perdió todo. Y comenzó a vivir perdidamente. Y comienza a dar detalles. Miren, lo que la gente allí se está imaginando que Jesús va a contar después de contar la historia del hijo rebelde es, y entonces de repente su padre fue y lo trajo, y entonces lo trajeron a la ciudad y lo trajeron a la plaza. Y de acuerdo a la ley judía, los hombres de la ciudad tomaron piedras, las más grandes, y entonces lo apedrearon hasta que murió. Ese era un desenlace lógico para esta historia. Todo mundo esperaba que eso Jesús dijera, porque eso era lo que la ley decía. Miren, si Jesús hubiese concluido así la historia del hijo pródigo, créanme que nadie lo juzga. Porque era justamente la forma natural, normal, en que este tipo de historias terminara. ¿Cómo? Con el hijo apedreado. Pero mire usted ahora cómo Jesús va a terminar esta historia. En el versículo 17, el hijo rebelde vuelve en sí. Porque mira, hay un momento en donde el amor del Padre comienza a obrar por medio de la voz del Espíritu Santo, y hay un momento en la vida de la rebeldía del Hijo en donde la mente vuelve en sí. El verso 17 justamente es lo que está diciendo, volviendo en sí. Comenzó a hablar para adentro y dijo, ¿cuántos jornaleros, conocemos la historia, en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, yo aquí estoy muriéndome de hambre? Y entonces viene la decisión, versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y entonces le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ustedes conocen la historia. Ahora, esto solamente era el pensamiento del hijo, pero ahora lo va a hacer realidad. El hijo se levanta, así como está, conocemos la historia, va a su padre y miren por favor lo que dice el versículo 20.
Usted me va a decir si esta historia efectivamente va en contra de la ley judía o no. Usted me lo va a decir. Versículo 20. Entonces, se levantó y fue a su padre. Ya no está pensando, ya está actuando. Cuando aún estaba lejos, noten lo que dice la Escritura, lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió, se echó sobre su cuello. Ya seguramente usted terminó el texto y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre lo recibe, lo abraza, lo besa, pero no lo apedrea. Miren, mientras Jesús está contando esta historia, mientras los judíos que están ahí escuchando la historia oyen que el padre lo abraza, lo besa, se echa sobre su cuello, quedaron medio locos, porque la ley no decía eso. La ley de Deuteronomios 21:18 decía: todo hijo contumaz y rebelde tiene que ser apedreado en la ciudad, hay que traerlo a la plaza y los hombres de la ciudad tienen que apedrearlo hasta que muera. Esa será la única forma en que la maldad, la rebeldía, la desobediencia no se propague a las siguientes generaciones. Pero lo que hace el padre ahora no es apedrearlo. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué el padre actuó así? ¿Por qué en lugar de aplicar la ley de muerte sobre su hijo, el rebelde, el contumaz, el desobediente, el descarado, por qué lo besa y lo abraza? Más aún, mira lo que dice el versículo 22. Pero el padre le dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo, y pónganle en su dedo un anillo y pónganle calzado en sus pies. Simplemente el padre no lo apedrea, va en contra de la ley. Regresemos a Isaías, porque para poder entender por qué Jesús contó esta historia así, tenemos que volver al libro de Isaías. Porque mira, ya dijimos, en el libro de Isaías se cuenta la historia del hijo rebelde. 23 versículos en 66 capítulos hablan sobre la rebeldía, a frecuencia de una vez por cada 3 capítulos. Isaías comienza hablando de la rebeldía del pueblo de Dios, termina hablando de la rebeldía del pueblo de Dios. Lo que el pueblo de Dios merecía justamente era ser apedreado, morir, porque eso decía la ley. Pero mira, aquí, en medio del gran tema de la rebelión del pueblo de Dios en Isaías, surge otro tema que es el tema de la sustitución. El tema de la sustitución en Isaías es mejor y mayor que el tema de la rebeldía. El tema de la sustitución en el libro de Isaías es un tema necesario. La sustitución, se hace necesaria en el libro de Isaías después de analizar el tema de la rebelión. ¿Cómo es que Dios intenta resolver el tema de la rebelión en el libro de Isaías? Con el tema de la sustitución. Mira, yo no tengo tiempo para caminar contigo de la mano en los textos en donde el profeta toca el tema de la rebeldía. Son 23. Sería muy bueno hacer un seminario completo y analizar los 23 versículos que hablan sobre el tema de la rebeldía en el libro de Isaías. Pero como el tiempo me va a ganar, quiero que avances conmigo y vayas ahora, por favor,
el capítulo 52 y 53 del libro de Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 52 y capítulo 53, tú vas a encontrar un tema central en medio de esos dos capítulos. Y el tema central es el tema de la sustitución. Y mira por favor cómo comienzan a entretejerse estos dos asuntos. El tema de la rebeldía y el tema de la sustitución, que es la solución a la rebeldía. Mira, en el capítulo 52, en la última parte, se comienza a hablar ya de los sufrimientos del siervo de Jehová. Así se titula la última parte del capítulo 52 de Isaías a partir del verso 13. Y comienza a hablar del siervo, de que será engrandecido y exaltado. Es Jesús el que está apareciendo allí. Pero ahora si tú analizas el capítulo 53 de Isaías, va a saltar la figura de un cordero. Y el cordero nosotros sabemos es Jesús. Y dice el versículo 3 de Isaías 53, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Y entonces tú vas a leer todos los padecimientos de Jesús, pero entonces vas a encontrar que allí dice en Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Mira, surge la figura de un cordero, un animal. El animal que en el Antiguo Testamento se usaba para la expiación o el perdón de los pecados del pueblo. Dicho animal, el cordero, la oveja, era la que estaba apuntando a Jesús. Ahora voy a hacerte una pregunta. Regresa en tu mente, por favor, a la historia del hijo pródigo. El verso 20 y 21 de Isaías, de Lucas 15. ¿Quién murió en lugar del hijo pródigo? ¿Qué dijo el padre? A ver, vamos a recapitular. No lo voy a buscar, pero ya lo leímos y tú sabes la historia. Traer el becerro gordo, grueso, y matadlo. Ahora, dos preguntas. Pregunta 1. Según la ley judía de Deuteronomio 21, 18, ¿quién debía morir? El hijo pródigo, porque él fue el contumaz y el rebelde. ¿Quién murió en su lugar? El becerro gordo, el becerro grueso. ¿Alguien murió? Sí, pero no el rebelde. El rebelde no murió. Murió el animal, el sustituto. Ahora, ¿qué es lo que Jesús estaba diciéndole a los judíos? Que esa ley que había imperado por muchos años, que el contumaz, el rebelde debía morir, estaba a punto de ser clavada en la cruz. Y que ya no iba a morir el rebelde, sino en lugar del rebelde, un animal iba a morir. Así como con el hijo pródigo de Lucas 15. Ahora yo pregunto, hermanos, si Dios está presentando un pueblo rebelde en todo el libro de Isaías, pero cuando yo llego al capítulo 53 del libro de Isaías específicamente, encuentro que hay un cordero que fue llevado al matadero, una oveja que fue trasquilada, un animal sustituto. ¿Se parece esa historia o no se parece a la de Lucas 15? Claro que se parece, porque tenemos un rebelde, tenemos una ley, alguien debe morir en ambas historias, pero curiosamente en ambas historias no muere el rebelde, muere el animal. El sustituto.
Ahora yo quiero que por favor tú veas conmigo algunas cosas interesantes. Por ejemplo, leamos 2 versículos de Isaías 53. El primero, el versículo 5 de Isaías 53. Y segundo, el versículo 8. Ojo con lo que vamos a leer. Mas él fue herido, fue molido por nuestros pecados. Ahora, si yo te pregunto a ti esta mañana, ¿cuál fue la razón del por qué Jesús fue herido? ¿Por qué fue herido el Cordero Pascual? Por nuestras, ¿qué dice ahí? Rebeliones. O sea, Jesús murió porque yo soy rebelde. Esa es la razón. ¿Quieres que este concepto se reafirme? Bueno, lee conmigo. El versículo 8 dice, por medio de violencia y de juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue, ¿qué cosa? Herido. A ver, mi hermano, ¿por qué murió el Cordero? ¿Por qué murió Jesús el Cordero Pascual? Porque yo soy rebelde. Por mi rebeldía, por mi desobediencia. Creo que estamos listos para poder responder una pregunta también de Lucas 15. ¿Por qué murió el animal de Lucas 15? Por la rebeldía del hijo pródigo. Ahora, no es, hermanos, amigos, no es que Dios esté solapando el merecimiento de aquel que es el culpable. No es, esa es la historia que se cuenta, no es así. Lo que se está contando en Isaías y lo que se está contando en Lucas 15 es una historia de sustitución. Lo que tú mereces, lo que yo merezco, justamente se va a ignorar porque hay alguien que tomará el castigo tuyo y el castigo mío. Mira, nosotros hablábamos justamente de que en la primera creación, y el tiempo se me fue prácticamente ya son las 12 del día y ya hay hambre, ya por aquí algunos me están diciendo que están calentando ya el guisado, luego les digo que me dijeron que, y ya tienen hambre y quieren comer, así que no voy a tardar más de 1 hora y media, no 5 minutos. Cuando yo veo la historia del Génesis, y en la escuela sabática medio contábamos la historia del Génesis, la primera creación. Mientras estábamos aquí en el Inter de los programas de escuela sabática y culto divino, estaba yo platicando algunas cosas muy edificantes con mi amigo Eliasib, algunas cosas que por allí seguiremos platicando con respecto a la creación. Pero miren, solamente por cuestión de tiempo quiero contarles lo más relevante, la corona de la creación, el hombre que fue creado al final, en el 6º día. Nosotros sabemos de entrada que el hombre fue creado diferente a todas las cosas y es el único ser de todos que se le dio el libre albedrío y se le dio la semejanza del Hijo del Hombre. Nosotros fuimos creados a semejanza del Hijo del Hombre. Pero cuando nosotros vemos la historia de Génesis 3,
vamos a encontrar la historia también de la rebeldía. Dijimos en la mañana que para Eva la palabra de Dios, según Génesis 3:3, estaba clara. Porque primero Dios dijo, después Eva dijo lo que Dios había dicho. Posteriormente la serpiente dijo lo que Dios no había dicho. Y dijimos que hubo en la creación un momento en donde la palabra de Dios, que había sido bien entendida por Eva y por Adán, se desvirtuó. De Génesis 3:3 a Génesis 3:6 hay un lapsus, hay una laguna, hay un paréntesis, hay algo allí que no se entiende cómo, si el hombre había entendido bien la palabra de Dios, ahora se estaba revelando a la palabra. Ahora quiero que noten los elementos. ¿Qué había dicho Dios? El día que tú peques, el día que tú comas, el día que tú desobedezcas vas a morir. Pregunto, ¿por qué no murió? ¿Por qué no murió? ¿O será que Dios estaba refiriendo a que iban a morir lentamente? Porque Adán casi vivió los 1000 años. ¿Por qué no murió al otro día que pecó? Aquí viene la respuesta interesante. Porque inmediatamente después de la rebelión surge la figura de un cordero y la promesa maravillosa que Jesús estaba realizando con respecto a la culpa transmitida, transferida, y la muerte transferida al cordero, que durante muchos años iba a ser literal la muerte de un cordero, pero que iba a llegar el momento en donde ahora Jesús, el Cordero Pascual, iba a llegar. Por eso cuando Juan ve allí en la ribera del río Jordán que viene caminando Jesús, y entonces en Juan 1:29 vemos la exclamación de Juan que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me gusta mucho la palabra griega original, la palabra aireo, porque quitar es quito y pongo en otro lado, pero aireo significa llevarse consigo. Es decir, lo que Jesús hizo, el Cordero Pascual, no fue simplemente quitar por quitar, sino tomar lo que era mío y llevarlo consigo Él. No solamente Él me quitó el pecado y Él se lo llevó, no solamente Él quitó mi rebeldía y Él se la llevó, no solamente hizo eso, sino que además Él quitó mi castigo, mi muerte, y Él la sufrió y la padeció. La primera creación fue pervertida, manchada por el pecado. Por eso ustedes van a notar, hermanos, que va a llegar el día en donde la solución final a todas las cosas será la nueva creación. Y solamente les voy a dejar un versículo en su mente. Apocalipsis capítulo 21, el versículo 1. Entonces dice Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mal ya no existía más. El versículo 5, el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Lo que el pecado pervirtió, la nueva creación de Dios lo va a restaurar. Estamos en este mundo, mi hermano, viviendo un mundo muy difícil, un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de rebeldía, un mundo en donde urge que venga del cielo una solución.
Ya no podemos seguir viviendo así, con este nivel de rebeldía, de anarquía, de desobediencia. Ya no podemos seguir así. Urge que venga una solución final. Yo alabo el nombre de Jesús porque el Cordero Pascual, hermanos, murió en lugar tuyo y en lugar mío. En esa gran historia que se cuenta en Isaías, en Génesis 3, en Lucas 15, tenemos la figura de la sustitución del Cordero Pascual. Por eso es que la muerte ahora será en nosotros simplemente un asunto de sustitución. Dios lo dijo justamente al pueblo: no tendréis que morir, oh casa de Israel. ¿Por qué tendréis que morir? ¿Por qué? Vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Mi hermano, no tienes que morir. Vuélvete a Jehová. Vuélvete a Dios. Haz las paces con Él hoy. Arrepiéntete de tu pecado. Permite que en este tema de la sustitución el Cordero Pascual haga en ti nuevas todas las cosas. Vuelve a comenzar si es necesario, pero vuelve a comenzar como un hombre y una mujer renovados en Cristo Jesús, perdonados en Cristo Jesús. No tienes que morir, oh casa de Israel. Ya Jesús murió por ti. Permite ahora que el Padre te abrace, te bese, te dé la bienvenida y regenere dentro de ti todo. Hasta que llegue el día en que nosotros podamos heredar todas las cosas y vivamos en un mundo en donde la rebeldía sea solamente un asunto del pasado. Que Dios te bendiga, mi hermano. Goza la vida eterna. Esta mañana yo quiero pedirle a Dios que te ayude. Platicaba esta semana con un muchacho llamado Ronay. Fuera de mi casa hay un grupo de muchachos que se juntan ahí para drogarse, para tomar. Y en estos días de la pandemia he tenido más oportunidad de convivir con ellos. La gente que vive ahí cerca de casa me dice: pastor, no se arriesgue, son muchachos malos. Con mi esposa les invitamos galletas, fruta, algunos plátanos, pan. Los invité a la iglesia cuando termine la pandemia. Hemos estado comenzando a leer la Biblia esta semana. Y ellos me dijeron algo que me llamó la atención. Me dice uno de ellos: pastor, pero así como estamos tatuados y todo, no nos van a dejar entrar a su iglesia. Hagamos la prueba, les dije yo. Oren mucho por esos muchachos. Porque esos muchachos creen que no hay más vida para ellos. Yo les digo algo, hermanos, toda historia de rebeldía, porque estos muchachos son muchachos rebeldes que se han salido de su casa. Algunos de ellos no tienen casa, duermen enfrente de la casa de este servidor, hicieron una casita del árbol allí y ahí duermen abajo de un mango o en la banqueta. Y a veces estoy tentado a correrlos porque a la casa adentro llega el tufo de la mota. Quien sabe cómo huele la mota sabe que huele peor que un cigarrillo. Pero yo les digo algo, hermanos.
Hay gente que realmente tiene problemas serios con Dios. El tuyo no creo que sea muy serio, pero hoy el Señor también te puede perdonar. No existe una historia de rebeldía que el Señor no pueda solucionar. No existe. Acuérdate, el tema de la rebeldía se soluciona con el tema de la sustitución. Hay un cordero que está listo y ya murió, estuvo dispuesto a morir por el rebelde. Por eso, no tienes que morir, oh casa de Israel. Quiero orar por ti. Cierra tus ojos. Vamos a pedirle al Señor que hoy que vayamos a comer a casa al mediodía, lo hagamos con un corazón tranquilo y en paz, y que si esta noche fuésemos llamados a descansar o Jesús viniese, estemos listos para poder hacer nuestra la eternidad. ¿Les parece? Vamos a orar. Señor bendito que moras en los cielos, alabado sea tu nombre. Reconocemos, Señor, que hemos sido rebeldes. Reconocemos que no nos hemos portado bien. Reconocemos, Señor, que hemos pecado y que urge que en nuestra vida se cuente una historia de sustitución. Historia que ya sucedió cuando Jesús, el Cordero Pascual, aceptó morir por el rebelde. Gracias, Señor, porque nuestra rebeldía tiene solución. Pero la única solución a nuestra rebeldía es Jesús, el Cordero Pascual. Qué palabras tan hermosas las de Juan. He aquí el Cordero de Dios que se lleva consigo el pecado del mundo. La primera creación, Señor, fue violada por Satanás. La trastornó. Confiamos que cuando las cosas se hagan otra vez por el poder de Jesús, nosotros estemos allí para gozar la nueva creación. Bendícenos, Señor. Bendice a estos muchachos. Bendice otras historias que se cuentan también de rebeldía, Señor. Si alguien en casa está pasando porque su hijo es rebelde, no quiere escuchar a sus padres, bendícelo, tócalo, Señor, rompe su corazón y ayúdalo a reconocer la autoridad de sus padres, pero sobre todo la autoridad de Dios. Si algún miembro de nuestra iglesia, Señor, está siendo también rebelde a tus mandatos divinos, destruye sus conceptos y haz que en su corazón prevalezcan los conceptos eternos de la verdad divina de tu palabra. Ponle fin, Señor, a esta historia de rebeldía en el contexto de Jesús. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas. Pongo a la iglesia en tus manos. En el nombre de Jesús lo pedimos humildemente. Amén. Gracias, pastor, por este buen mensaje que nuestro Dios ha inspirado para que también nosotros podamos seguir siendo mejores cristianos. Queremos agradecerle porque nos ha acompañado durante la transmisión de este programa de culto divino de la Iglesia Las Terrazas. No sin antes agradecerle también a quienes nos escribieron algunas peticiones, a la hermana Belencita Valencia, quien pide que sigamos orando también por sus hijos, Rosenberg, Yasmín, Adalberto, sus hijos especialmente por su salud. Pero también tenemos allí a nuestra hermana Julia Altunar, quien escribió orar por un agradecimiento por la familia Nieva Gutiérrez. Y esta tarde, mis queridos hermanos, nos conectaremos a través de la página de la Asociación Centro de Chiapas para la final de Conexión Bíblica. Estarán todos los participantes de los diferentes distritos hoy y también se llevará un concierto. Así es que a partir de las 5:30 de la tarde estará nuestro hermano Josué en la parte musical y en la parte del concurso nuestra hermanita América, quien nos estará representando. Así es que vamos a estar todos conectados 5:30 de la tarde
a través de la página de la Asociación Centro de Chiapas. Y aquí en este canal los esperamos el próximo viernes y el próximo sábado para continuar con todas las actividades de nuestra iglesia y seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Les deseo que tengan un feliz sábado, que sigan teniendo un feliz y hermoso sábado, que tengan buen provecho y que el Señor se quede con ustedes en el corazón de ustedes, pero sobre todo en la casa también de ustedes, para seguir en este sábado alabando a nuestro Creador. Que tengan todos feliz tarde. Gracias.